muchas veces confundimos el calor con la temperatura? Son dos conceptos diferentes. Dos cuerpos pueden tener la misma temperatura, pero diferente cantidad de calor. A partir de esta práctica de laboratorio, aprenderemos a utilizar instrumentos que midan la temperatura y veremos las diferentes escalas de medida de temperatura. Para ello, manipularemos el kit de calor. Puedes realizar esta práctica con estudiantes de cuarto de secundaria. Los materiales que vamos a utilizar durante esta práctica son 3 vasos de precipitado, uno con hielo, otro con agua a temperatura ambiente y el tercero con agua a 50 grados centígrados de temperatura, un termómetro de alcohol, una termocupla, un multímetro, un poco de hielo extra y una pinza. Lo primero que debemos hacer es medir la temperatura del vaso con agua con nuestro termómetro de alcohol. Es muy importante no tocar el termómetro directamente, sino sujetarlo de la parte superior. Tampoco debe chocar con el fondo del vaso. Así evitamos la variación de la temperatura a medir. Realizamos la misma tarea con nuestro vaso a temperatura ambiente. Tenemos aproximadamente entre 16 y 18 grados. Finalmente, medimos la temperatura del vaso con hielo. Ahora vamos a utilizar nuestra termocupla. Introducimos el negro al centro y el rojo al extremo, donde indica temperatura del multímetro. Como puedes ver en este momento, el multímetro marca 83 grados, la temperatura actual. Introducimos la termocupla dentro del vaso con agua caliente. Observemos que la temperatura bajó de 83 a 82 grados. Esto significa que el calor se está transmitiendo al medio. Hacemos lo mismo con el segundo vaso. Obtenemos 20 grados. Finalmente, medimos la temperatura del vaso con hielo. Obtenemos menos 3 grados centígrados. Con ayuda de nuestra pinza, introducimos un poco de hielo al vaso con agua ambiente. Observemos que la temperatura bajó. Durante esta práctica, encontramos el agua en sus 3 estados: sólido, líquido y a punto de evaporarse. A medida que la temperatura aumenta, podemos encontrar el agua en estado gaseoso. Análisis de los datos. De la práctica realizada tenemos los siguientes datos, tanto de las medidas tomadas por el termómetro como por la termocupla. Según la relación de escalas termométricas tenemos lo siguiente. A partir de esta relación podemos transformar las temperaturas obtenidas en la práctica a las diferentes escalas termométricas que mostramos a continuación. Conclusiones. Probamos la existencia de una pequeña variación entre los datos obtenidos utilizando los instrumentos de medición de temperatura. Los termómetros de líquido en vidrio son normalmente utilizados para la medición de la temperatura de fluidos. La termocupla es normalmente utilizada para la medición de la temperatura de todo tipo de sustancias y en cualquier estado. Existen diferentes escalas termométricas que se utilizan para medir la temperatura. Hemos llegado al final del curso Uso de Laboratorio para maestras y maestros del Sistema Educativo Plurinacional para la especialidad de Física. A nombre del Ministerio de Educación, a través de la Unidad Especializada de Formación Continua, UNEFCO, esperamos que sea provechoso para tu práctica docente y contribuya a la profundización de la educación científica, tecnológica y productiva. Y recuerda, la revolución educativa parte de la revolución docente.